Muy buenas, sean bienvenidos a otro programa más de Lumen Fidei. Recordemos que este es un espacio coordinado por el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo, en el cual tratamos de descubrir la riqueza de las asignaturas de los estudios de ciencias religiosas. Hoy nos centraremos en la asignatura de Pentateuco y libros históricos, y para ello tenemos un invitado muy especial, don Juan Félix Gallego Risco, director de la Casa Sacerdotal y copárroco de la parroquia de San Juan de la Cruz. Es un auténtico placer tenerle hoy con nosotros aquí. El placer es mío. Bueno, vamos a hablar un poco de Pentateuco y libros históricos. La primera pregunta puede ser a lo mejor un poco obvia, pero bueno, si alguien no lo sabe, pues ¿qué es esto del Pentateuco? Sí, el Pentateuco es el nombre que reciben el primer grupo literario de la Biblia, que está conformado por los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es lo que los hebreos llaman la Torá, la instrucción, la ley. Es como la constitución, la carta magna del pueblo de Israel. Y claro, es Pentateuco y libros históricos, entonces la segunda parte, libros históricos, ¿a qué correspondería? Sí, libros históricos abarca una gran variedad de libros que va desde Josué hasta el segundo libro de los Macabeos, desde la conquista de la tierra hasta la época de los Macabeos en la que ya estamos casi a las puertas del Nuevo Testamento. De acuerdo, entonces, pues eso, separaríamos como en dos partes, ¿no? Pentateuco, libros históricos, ¿no? Entonces es una asignatura que tiene muchísimo contenido. Claro, a mí me llama mucho la atención saber un poco cómo se estudia esto, ¿no? O sea, cuáles son los contenidos en sí de la asignatura, ¿no? Es decir, cómo desglosamos para hacer una programación de la asignatura, por dónde se empezaría, qué veríamos. Sí, abarca muchos libros del Antiguo Ujú, Testamento. Entonces, en el estudio que realizamos en el Instituto de Ciencias Religiosas, no es un estudio para profundizar en cada uno de los libros, es ujú. imposible por el tiempo, sino que es un estudio introductorio que nos da las herramientas para que luego ya cada uno personalmente pueda adentrarse en la lectura y en un estudio más personalizado y pormenorizado de cada uno de esos libros. Ujú. Y un poco el enfoque a través del que se estudian estos libros, ¿sería un enfoque como más teológico o nos centramos más en el contexto histórico o un poco como se hace estudiando versículo a versículo con la Biblia en la mano o se centra más pues eso en un enfoque como más histórico? No sé muy bien. Sí, bueno, pues en esta introducción a este conjunto de libros, lo que hacemos es intentar abarcar todos los aspectos de la palabra de Dios. Estos libros son palabra de Dios en lenguaje humano. Entonces, en cuanto que es lenguaje humano, estudiamos los aspectos literarios, que es como el revestimiento por el cual nos ha llegado a nosotros la revelación divina. Estudiamos la composición de cada libro, características literarias, géneros literarios y también estudiamos la historia que está detrás de cada uno de estos libros, la historia que se va desarrollando a lo largo de todos estos libros y, eh, y también la composición de los mismos. En esto también hacemos alguna excursión, pero no física, sino Ujú. en la clase algunos aspectos de la arqueología, lo que la arqueología nos puede aportar sobre lo que vemos en estos libros. Esto en cuanto que son lenguaje humano. Ujú. Dios ha revelado en nuestro lenguaje para que lo entendamos, asumiendo nuestras categorías, asumiendo nuestros modos de pensar y de expresarnos. Pero en cuanto que es palabra de Dios, no es palabra humana, sino palabra de Dios, en la que se nos revela lo que Dios quiere para nuestra salvación y donde Él mismo se autorrevela, Ujú. pues estudiamos también, evidentemente, la teología de estos libros, de cada uno de estos libros. Entonces podríamos decir que el estudio de cada libro tiene una parte introductoria, de cuestiones literarias, históricas, cuando proceda también arqueológicas, estructura del libro y mensaje teológico. O sea que tiene una mirada súper
amplia, ¿no? Es decir, se ve desde diferentes enfoques y eso, claro, pues nutre mucho más los conocimientos que se imparten en la asignatura. A la hora de hablar de Pentateuco, ¿no? Como que separamos estos 5 primeros libros o agrupamos, mejor dicho, estos 5 primeros libros, ¿cuál sería el hilo conductor que los une o el mensaje principal de estos 5 primeros libros? ¿Por qué de alguna manera se estudian de manera agrupada? Sí. Bueno, constituyen, como he dicho anteriormente, la Torá, que es la parte principal del canon para los hebreos. El hilo conductor de todos estos libros es indudablemente la figura de Moisés. El libro del Éxodo comienza dándonos la noticia del nacimiento de Moisés, y el libro del Deuteronomio, el último libro de Pentateuco, nos habla de la muerte de Moisés, el gran libertador del pueblo y el gran legislador del pueblo. El libro del Génesis lo que nos explica es por qué Moisés nace en Egipto, la historia previa, que es ya la historia de los patriarcas, que termina con la emigración de las 12 tribus a Egipto en una época de carestía, y la parte anterior es la historia de los orígenes, donde se nos habla de los orígenes del mundo y de la humanidad. Entonces, el hilo conductor es la figura de Moisés como gran libertador del pueblo, enviado por Dios para cumplir esta misión, y el gran legislador. Y el otro hilo conductor es la historia, la experiencia que el pueblo tiene de haber sido liberado de la esclavitud de Egipto por manos de Dios a través de Moisés, y también la experiencia que tiene de la alianza. Son como los grandes ejes del Pentateuco. Siempre es recomendable a la hora de hablar de Biblia y especialmente del Antiguo Testamento que no se lea y se interprete literalmente los textos, sino que siempre se hagan de una manera guiada, ¿no? En este caso pues por un profesor o por un sacerdote o por alguien que tenga unos conocimientos, porque si no, digamos que sería muy, muy compleja su interpretación sin tener unos conocimientos previos. Entonces, claro, sí que es cierto que en la sociedad que vivimos, pues muchas veces se hace esto, ¿no? Se leen literalmente o se sacan interpretaciones muy, muy erróneas, y esto lleva a que haya pues ciertos prejuicios respecto al Antiguo Testamento, a la Biblia en general, a la religión también, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta era sobre esto precisamente. ¿Cuáles son los mayores prejuicios o las mayores ideas preconcebidas que se caen a la hora de estudiar la asignatura? Sí, pues en primer lugar yo diría que el primer prejuicio que cae al estudiarla es pensar que son textos del pasado, porque en primer lugar es un texto que es verdad, son textos que se escribieron hace muchos siglos, pero que contiene la revelación de Dios para el hombre, de todos los tiempos y de todos los lugares. Entonces es siempre palabra viva y eficaz de Dios. Y en segundo lugar, no son textos del pasado porque las preocupaciones, los temas teológicos que en ellos se tratan, son también aún hoy actuales. ¿Cuál es el sentido de la vida del hombre? ¿Por qué existe el mal, el sufrimiento en el mundo? ¿Cuál es la misión que el hombre ha de realizar en esta tierra? Todas son preguntas que miran pues a lo que podríamos decir esas cuestiones existenciales más profundas del ser humano de todas las épocas. Y es verdad que reciben su luz plena a la luz de Cristo, pero ya comienzan a plantearse además desde la revelación divina, desde el libro del Génesis. Entonces el primer prejuicio que cae es ese, considerar estos textos como algo del pasado. No lo son, no lo son. Y el segundo prejuicio tal vez sea el que se trate de textos difícilmente comprensibles. Es verdad que el Nuevo Testamento es como más asequible, nos resulta más fácil
de leer y a veces pues hay personas que dicen, uy, yo el Antiguo Testamento ahí no me meto porque me resulta muy difícil de entrar en su lectura. Bueno, pues este curso en ciencias religiosas lo que nos viene a dar son las herramientas que nos quitan el miedo, que nos abren las escrituras y que nos ayuda a ver el contenido que hay detrás, ¿no? de todas estas palabras, de todos los géneros literarios que se utilizan, de los personajes, las historias que se van narrando. Entonces, este curso nos ayuda a entrar incluso con gusto en la lectura del Antiguo Testamento, sin el cual no se comprende el Nuevo. Claro, eso al final, pues la asignatura te aporta pues unas herramientas y una guía, porque si no es lo que usted decía, es muy complicado adentrarse, pero tampoco hay que tener miedo en adentrarse sabiendo que hay una forma determinada de hacerlo, ¿no? Pues me gustaría que nos hablara un poco de alguna herramienta o incluso de alguna de las muchas dificultades que podemos encontrar a la hora de adentrarnos y cómo la asignatura las va solventando. Por ejemplo, una de ellas que se me ocurre, eh, una dificultad que se me ocurre es si la traducción al paso de los años dificulta el significado dificulta el significado original de lo que realmente el texto quiere decir. ¿Cómo se abordan todas estas cosas en la asignatura? Bueno, es verdad que ya hay traducciones muy buenas de la Sagrada Escritura. La última que tenemos aquí en castellano es la oficial de la Conferencia Episcopal, que está muy, muy lograda. Y luego pues tenemos otras ediciones de la Biblia, como la Biblia de Jerusalén y otras que, que sí que son fieles al original y que nos llevan a estudiar el texto con mucha fiabilidad, ¿no? Pero sí es verdad que yendo al idioma original, al hebreo, al griego, al arameo, se descubren matices que son difícilmente perceptibles en el castellano, ¿no? Y eso es lo que también pues buscan estas clases, ¿no? El, el que los textos reciban nueva luz desde no solo el contexto literario, histórico, sino también desde la filología hebrea, griega o aramea, de la que Dios se sirvió para comunicarnos su mensaje. El hebreo tiene una serie de matices que, leído además un texto a la luz de todo el canon, nos abre el sentido de las escrituras de un modo que desde una primera lectura no percibimos. Claro. Pues lo dicho, al final pues es la mejor forma bueno, sí, de informarse o de estudiar el Pentateuco, los libros históricos y en general la Biblia, ¿no? Pues con unas clases guiadas y con buenos formadores también. Por adentrarnos en contenidos más específicos, porque al final lo que tratamos es de mostrar a todo aquel que nos esté viendo desde casa un poco pues lo que será la asignatura y también enlazándolo con lo que ha dicho de que muchas veces podemos caer en ese prejuicio de mirar los textos como si fuesen textos demasiado antiguos y que no nos pueden aportar ningún mensaje. Un caso muy particular que se me ocurre y que me encantaría que nos lo explicara usted es, por ejemplo, todo el tema de Adán y Eva, que a día de hoy parece que es un disparate y sin embargo en la asignatura pues me imagino que se explicará con una belleza y de una manera que aporte tanto a aquel que lo estudia que me encantaría que nos explicara un poquito aquí cómo se aborda a día de hoy todo el tema de Adán y Eva, por ejemplo. Bueno, sería para dar una Lo sé, clase sí, sí. de 2 horas. Porque, Brevemente, como usted pueda. bueno, es verdad que de los relatos de la creación que encontramos en Génesis 1 y en Génesis 2, eh, eh, se desprende una antropología, una imagen del hombre muy rica, muy rica. Génesis 1 y Génesis 2 son dos relatos de la creación del mundo y del hombre, distintos en cuanto a la forma, pero iguales en cuanto al contenido.
Así, por ejemplo, en Génesis 1 se nos habla de que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Es un lenguaje pues elevado, ¿no? Un lenguaje teológico que hay que explicar, ¿no? Imagen y semejanza de Dios. La palabra imagen es muy fuerte en hebreo, selem, porque para los semitas la imagen es la misma realidad. Al decir que el hombre es imagen de Dios, está distanciando al hombre del resto de la creación. Lo está poniendo, podríamos decir, a la misma altura de Dios. Es imagen de Dios, cuando la imagen es la realidad. Entonces, para matizar la fuerza de este término selem, el autor inspirado utiliza la siguiente, que es demut, es imagen y semejanza de Dios. El segundo término le viene a decir al hombre, el primero le decía, eres casi Dios, pero el segundo le viene a decir, pero no te lo creas tanto, no lo eres. Rozas a Dios, eres totalmente distinto al resto de la creación, no eres meramente materia, tienes algo que te asemeja a Dios, pero no eres Dios. Y de hecho el hombre es creado el sexto día, el número 6 es el número de la imperfección en el universo simbólico hebreo. Además es el día en que Dios ha creado también a los animales. Por lo tanto el hombre comparte día de la creación con los animales. Eso le lleva al hombre a reconocer pues, que no es Dios, que es una criatura. En cambio, el término imagen sí que lo distancia del resto de la creación. Es una antropología muy equilibrada, porque eleva al hombre por encima del resto de la creación, pero también le rebaja, no a la o sea, no le asciende a la categoría de Dios, sino que le sitúa en una situación intermedia. Esto que está en Génesis 1 lo encontramos en Génesis 2, pero con imágenes antropomórficas. Es un relato más lleno de símbolos, y así en este segundo relato se habla de que Dios formó al hombre del barro de la tierra. ¿De qué nos está hablando? De lo mismo que en Génesis 1 se hablaba de semejanza. El hombre comparte materia con esta creación, es parte de esta creación. Semejanza, no te lo creas tanto, no eres Dios. Pero en esa imagen de barro, Dios, en esa figura de barro, Dios insufla Nesamat, su hálito divino, que es un término que solo se utiliza en el Antiguo Testamento para hablar de Dios. Eso es lo equivalente en el primer texto de Génesis, Génesis 1, a la palabra imagen. Lo mismo, se nos da la misma antropología, pero en lenguaje distinto. Y bueno, si nos adentráramos luego en cada uno de los versículos, tanto en un texto como en otro, pues sería precioso, pero bueno, no es el caso ahora de meternos ahí. Claro, nos tiraríamos muchísimo tiempo, pero sí que es verdad que creo que una de las cosas que más se disfruta de esta asignatura es el ver las palabras originales, ver su verdadero significado, ver que todo tiene sentido. Y luego, una cosa también que me gusta mucho de ciencias religiosas en general, es que el Génesis no solo se explica en Pentateuco, digo el Génesis por poner un ejemplo, pero no solo se explica en la asignatura de Pentateuco, sino que también se aborda la asignatura de Antropología Teológica y también se aborda la asignatura de Moral y en muchas otras asignaturas, porque al final de la escritura, que es tan maravillosa, podemos sacar tanto, ¿no? Y no es un texto, como bien decía antes, antiguo, que nos tenga que dar igual, sino que podemos sacar horas y horas de estudio y un estudio tremendamente nutritivo y que te lleva al cielo o que te ayuda a llegar al cielo de una manera tan bella como es como lo ofrece la asignatura en sí. Ya digo que me pasaría horas hablando de los diferentes contenidos, pero sí que me gustaría centrarnos también un poco en los alumnos, ¿no? De cara a los alumnos,
¿cuáles son bueno, vamos a decir de otra manera, cómo podría ayudar esta asignatura en la vida pastoral de cualquiera de las personas que la cursen, o incluso en su vida, en su relación personal con Dios? ¿Cómo podría ayudar esta asignatura a cada persona que la curse? Sí, bueno, en primer lugar, yo diría que esta materia sitúa al hombre ante las preguntas que todo ser humano se hace alguna vez en la vida, a las que hemos aludido anteriormente. ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Por qué he sido creado? ¿Cuál es mi vocación? ¿Por qué existe el mal y el sufrimiento en el mundo? Entonces, esa sería una primera ayuda para el hombre de hoy, para los alumnos, ¿no? El comprenderse a la luz de lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo y acerca del hombre. Y en segundo lugar, puede ayudar a los alumnos a, a orientar también su respuesta de fe y su camino de fe a Dios, porque encontramos en estos libros, pues por ejemplo, las historias de los patriarcas, donde ellos, empezando por Abraham, Isaac, Jacob, Moisés posteriormente, responden a la llamada que el Señor les ha hecho, y en esa llamada pues entra la confianza, entran también las tentaciones, entra el amor incondicional de Dios, la alianza de Dios que siempre permanece. Es decir, que el hombre en esta, los alumnos en esta asignatura se comprenden en cuanto hombres, seres humanos, y también en cuanto creyentes, como peregrinos de la fe. Hmm. Es que al final es tan bonito y tan necesario ese tipo de estudios para pues, todo lo que nos ha dicho usted, ¿no? Pues para acercarse más, para comprender mejor, para afrontarlo a lo mejor con una visión que hasta ese momento pues no teníamos, ¿no? Y bueno, para terminar, siempre me gusta terminar con una pregunta como más personal hacia el invitado. Y es que los estudios de ciencias religiosas pues dan, sobre todo a los alumnos, pues unos momentos increíbles. Yo mismamente recuerdo en una de sus clases que nos contaba, si no recuerdo mal, las fiestas judías, creo, que iba poniendo usted las fiestas en la pizarra y al final quedaba en el centro la fiesta del perdón. Y yo me acuerdo que en ese momento me dio como un escalofrío y decir, claro, es que qué manera de explicar el perdón, ¿no? Recuerdo en otra clase una alumna que estaba leyendo un pasaje de la Biblia y justo rompió a llorar porque justo era lo que necesitaba escuchar en ese momento, pero no tanto enfocado a los alumnos, sino enfocado en usted, en su vocación, en su historia personal con Dios. Me gustaría saber si hay algún texto en particular del Pentateuco o de los libros históricos, o si hay algún momento dando clase que a usted particularmente le haya ayudado. Bien, Es una pues pregunta muy personal, perdón, sí, pero es que siempre me gusta sí, acabar sí, así porque creo que es también bonito ver que no solo es dar, sino también recibir, ¿no? Ciencias sí, religiosas. sí, yo pues me quedaría tal vez con tres momentos. El primero, lo que tú has señalado antes, cuando explico que el centro del Pentateuco no es tanto la respuesta del hombre a la alianza, puesto que el pueblo sabe que es falible y que peca, sino cuando se ve que el centro del Pentateuco es la fiesta del perdón, es la fiesta del Yom Kippur, el día de la expiación, donde Dios renueva al pueblo, un perdón que siempre es incondicional, ¿no? Pues el saber que la base de la ley no es la respuesta del hombre a ella, sino que es la fidelidad de Dios, pues eso tiene también muchas resonancias, ¿no? En cada uno de nosotros. Luego también la historia de Abraham, pues me toca especialmente en la vocación de Abraham cuando es llamado para seguir a Dios, para ir a una tierra que no conoce, fiado únicamente de una palabra que ha escuchado y de la promesa que Dios le hace. De alguna manera también nuestra vida es así, es responder a una palabra que hemos recibido, a una llamada que Él nos ha hecho y seguirle
pues fiados totalmente de Él, sin saber lo que va a venir después, sino fiados nada más de que Él está conmigo y de que Él no falla. Y luego, en tercer lugar, también me ayuda mucho el ver cómo las caras de los alumnos. Cuando voy viendo que según vamos explicando, como es que se nota, se ve, se percibe que las caras se iluminan, como que han descubierto algo que no habían visto antes, que no habían imaginado antes, pues a mí eso me incentiva mucho para seguir explicando, seguir profundizando, ver cómo la asignatura ayuda a los alumnos a crecer en la fe, a acercarse a Dios y también a responderle. Pues animamos a que haya más y más alumnos para que ese feedback se siga alimentando, y la verdad que le agradezco enormemente que haya venido hoy aquí a Lumen Fidei a explicarnos un poco en qué consistía esta asignatura. Era un programa que tenía muchas ganas de hacer a título personal, y bueno, pues recomendamos a todo el mundo que se matricule, y de verdad, don Félix, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Dani, por invitarme. Y, y a ustedes que nos ven desde casa, lo que les decimos siempre al acabar cada programa, de verdad, es muy bonito y muy recomendable estudiar ciencias religiosas, así que no tarden más, están a tiempo, apúntense, y nada, nos vemos en el próximo programa de Lumen Fidei. Gracias.